último grupo. Este grupo nos ha traído lo que es 3 figuras jurídicas: la nulidad, la revocación y la caducidad testamentaria. Son 3 figuras distintas en sus concepciones, pero que convergen en el hecho de que dejan sin efecto el testamento de una u otra manera. Esto es importante conocer para que ustedes sepan, cuando se encuentren ante el fenómeno del testamento, en qué situación un testamento puede perder su eficacia. Y eso es de lo que van a hablar ahora sus compañeros, y vamos a estar atentos para comprender esta dinámica, ¿ya? Me van a ir dando sus nombres de acuerdo a sus participaciones, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros. Como ya les había adelantado la doctora, vamos a el día de hoy estudiar lo que es la parte de la ineficacia testamentaria. Ya les había indicado la doctora que vamos a analizar tres aspectos sobre la ineficacia testamentaria. Uno viene a ser lo que es la parte de la nulidad, otro que es la parte revocatoria y la caducidad. Para ello voy a dar paso a Alexander, que va a ser la primera parte que nos va a explicar. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Alexander Camacho. Vamos a empezar haciendo un concepto general de lo que es el concepto general del testamento. El testamento es un acto jurídico de última voluntad con efectos mortis causa. Para ser válido y eficaz debe cumplir requisitos de fondo, de forma, y si no los cumple puede volverse ineficaz. Para esto tenemos un pequeño ejemplo, que un testamento firmado sin testigos o si no cumple mínimo los tres testigos, quedaría nulo de pleno. En la definición general, la ineficacia del testamento es la falta de validez o efectividad del testamento y la última voluntad del causante. Puede darse por nulidad, eso deja sin defecto de forma o de fondo, el revocatorio, la voluntad propia del testador de dejar sin efecto una disposición anterior, o la caducidad, hecho de sobrevenidos posteriormente al otorgamiento ajeno a la voluntad del testador, una vez que él llegara a fallecer. La nulidad del testamento se da por falta de eficacia o valor, por incumplir los requisitos esenciales, causas, por defectos o de forma de fondo. Las clases de nulidad de forma no se cumple con los requisitos formales, como por ejemplo son la firma de los testigos, notarios, o la falta de capacidad legal del testador, o el total o parcial se da según al alcance del defecto. Clases de nulidad. Tenemos dos que son como hechos de forma, no se cumple con los requisitos formales, y la falta de capacidad mental del testador, o puede ser el total o parcial, se da según el alcance del testamento. Vamos a ceder a mi compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Vicente Alejandra Clave. Vamos a continuar con la causa de nulidad, que sería la total absoluta. La nulidad del testamento puede ser total absoluta cuando afecta la eficacia del mismo, es decir, cuando todo el acto jurídico es inválido. Se presentan dos circunstancias, que sería la violencia físico-moral, es decir, cuando el testador es obligado bajo amenazas o agresiones físicas. Error en la persona o los bienes. Esto es cuando el
testador, al otorgar un heredero, no identifica bien su identidad. Y en los bienes ocurre algo similar, que sería cuando señala o describe mal los bienes que quiere instituir en su testamento. Como otra causa de nulidad de testamento tenemos la parcial o negativa. Esto significa que no se anula todo el testamento, sino únicamente aquellas partes o cláusulas que son contrarias a la ley. Las demás disposiciones sí se mantienen válidas y producen efectos. Ejemplo, nombrar como heredero a alguien que legalmente no puede heredar, como indica el artículo 1142, incapaz de para recibir el documento. Ejemplo, quienes son incapaces serían los tutores, testigos, notarios y el fideicomiso. Como otro punto tenemos causas de nulidad a nulidad previstas en el Código Civil. En relación al artículo 1207, nos vamos a basar en las siguientes causales: inobservancia de formas legales establecidas para los testamentos. Como requisito de forma se establece que sería el testador Esto sucedió cuando en el ordenamiento del testamento cerrador intervino el notario, o se lo hizo sin la incurrencia del número de testigos que señala la ley. Cuando el testamento no lleva firma y rúbrica del otorgante del testamento cerrado y hológrafos. En esta circunstancia el testamento está afectado en lo absoluto por entero. Segundo punto, falta de capacidad del testador. Ejemplo, el otorgante es menor de 16 años o se encuentra en estado de intervención o está en incapacidad mental o también no presenta el requisito de persona de instituido. Último punto, casos de nulidad relativa parcial. Es cuando el testamento se dispuso algunas cláusulas que no son válidas y el resto sí presenta efectos. Causas particulares de invalidez testamentaria. Se trata de causas. Artículo 1158. Error en la persona o sobre el motivo ilícito. El testador incurre en error sustancial al designar heredero a alguien creyendo que a una persona atribuyéndole cualidades que no son esenciales. Ejemplo, el testador instituye a mi hijo, instituye heredero a mi hijo Pedro, creyendo que él es su heredero cuando no lo es. El error afecta de manera esencial a la voluntad porque el fundamento de la designación no existe en legalidad. Defecto de forma, artículo 1118, capacidad para testar. Artículo 1119, incapaces para testar. Establece quiénes y quiénes no pueden testar. Porque estos carecen de aptitud legal o natural para manifestar una voluntad válida con efectos no deseados. Defecto de falsedad. Artículo 198, falsedad material, Código Penal. Artículo 199, falsedad ideológica, Código Penal. El Código Penal tipifica la falsificación de documentos, sancionando conductas como la alteración de texto, la suplementación de firma o la creación de un documento inexistente atribuido falsamente a otra persona. Si tales hechos recaen sobre el testamento, determinan nulo de pleno derecho, pues carece de autenticidad y legitimidad para producir efectos jurídicos. Defecto o vicio de voluntad. Artículo 1164, condiciones lícitas o imposibles. La regla de nulidad, cuando falta la identificación, el testador puede poner condiciones, pero no puede exigir cosas imposibles, inmorales o ilegales, ni limitar derechos fundamentales como el casarse o disponer de los bienes libremente. Falta de certeza en la persona. Artículo 1159, disposición sobre persona o cosa incierta.
es nulidad cuando falta información. La excepción es la posibilidad real de individualización por las circunstancias. Acción de nulidad y nulidad en relación judicial. La acción de nulidad y nulidad presenta un componente mixto, ya que presenta componentes como personales y reales. Personal porque puede necesitar a quienes tengan un interés directo en la invalidez o nulidad del testamento. Significa que la acción solo lo pueden hacer los herederos forzosos o legales. Real porque recae sobre el acto jurídico. Esto solo sucede solo después de fallecer el testador. La nulabilidad de un testamento que contenga disposiciones patrimoniales como extrapatrimoniales debe ser reclamado mediante un proceso ordinario, con la finalidad de obtener una sentencia declarativa emitida por la autoridad jurisdiccional competente, que determina de manera formal la nulidad y la nulabilidad del testamento. Gracias. Buenas noches, doctora, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Pardo y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la prescripción de la acción de nulidad. En cuanto a la prescripción de la acción de nulidad, tenemos que entender que la prescripción es aquella que nos hace perder ese derecho a realizar una acción. Porque si no se cumplen determinados plazos, los cuales están establecidos en la ley, tenemos entendido que los plazos son perentorios, que si no se accionan en el tiempo establecido por la ley, no los van a poder accionar otra vez. Entonces, en cuanto al testamento, en el artículo 1207 del Código Civil, establece de que la acción prescribe en el plazo de 5 años, desde el conocimiento del testamento. Esto significa que los herederos o interesados pueden interponer esta demanda ante el juez competente, pero como tenemos también conocimiento, hay tipos de testamentos, que son los solemnes y los especiales. Y de esta manera los solemnes también se subdividen en los abiertos y cerrados. Por lo cual, esta acción para la prescripción de la nulidad inicia el cómputo en cuanto a los testamentos abiertos desde la lectura pública que se realiza de este. Y en cuanto a los cerrados, desde la apertura judicial. Ahora, ¿qué finalidad tiene esta prescripción? La finalidad es la seguridad y certeza en la sucesión. Aunque también de alguna manera se contradice porque hay mucha gente que no presta mucha atención, no tiene muy poco conocimiento respecto al tema, y si pasan esos 5 años para poder realizar la acción pertinente, ya no pueden volver a reclamar. Por ejemplo, una persona, un heredero, se da cuenta que el testamento incumplía, o bueno, tenía otra disposición contraria a la que le hicieron saber. Este puede ir a realizar la acción de nulidad durante el plazo de 5 años. Si va dentro de los 2 o 3 años, es totalmente válido. Pasa los 5 años y un día, ya no lo puede realizar. Continuando con la exposición, si bien se tiene este derecho para presentar la acción de la nulidad, también se puede renunciar o confirmar el testamento nulo. Esta renuncia a la nulidad o confirmación del testamento nulo tiene un principio, que a diferencia de los contratos, que tenemos conocimiento, los testamentos nulos sí pueden convalidarse. Sin embargo, los contratos no pueden convalidarse, como tenemos entendido en el artículo 533 del Código Civil. Entonces, de esta manera, el derecho sucesorio tiene un privilegio en cuanto a la última voluntad del testador sobre lo que llegaría a ser el formalismo en cuanto al testamento. Continuando, hablamos de las formas enunciativas de validación testamentaria. Existen 2 tipos de renuncias.
la renuncia tácita y la renuncia expresa a motivos de nulidad. En cuanto a la renuncia tácita, se dice que los herederos cumplen el testamento conociendo el vicio. ¿Qué quiere decir? Yo sé que, por ejemplo, este testamento, a la hora de abrirse, no estaban los testigos suficientes que se requiere, porque es un requisito. Entonces, de igual manera, yo con mis hermanos nos empezamos a distribuir los bienes, a administrar los bienes, etc. Por lo cual, al realizar esas acciones es una renuncia tácita. La renuncia expresa es la declaración formal de la renuncia. Esto se lo va a hacer de forma escrita ante una autoridad competente. Entrando un poco más a detalle en cuanto a la renuncia expresa, se dice que es la forma más sólida, ya que esta renuncia es escrita en el proceso sucesorio, a diferencia de la tácita, que solo es mediante acciones. Y tiene sus ventajas y tiene también un riesgo. ¿Cuál es la ventaja? Otorga certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una vez renunciado a esta acción de nulidad, los que ya han renunciado no pueden hacer nada al respecto, porque hay un papel que muestra que han renunciado expresamente. Sin embargo, existe un riesgo, la cual es definitiva e irrevocable. Supongamos una persona renuncia a la acción de nulidad sin saber en qué consiste o de qué trata, simplemente dice, yo renuncio, se pone de acuerdo con sus hermanos, y después de un tiempo se da cuenta de que en el testamento él realmente era el más beneficiado en este aspecto. Pero como ha renunciado totalmente a esta acción de nulidad, tiene ese riesgo de que es definitiva e irrevocable. No va a poder hacer algo al respecto, no va a poder interponer esa acción de nulidad. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ariel López Solís y les voy a hablar sobre las vocaciones testamentaria. La palabra revocar viene del latín revocatio, que significa dejar sin efecto, el cual hace otro llamamiento para dejar sin efecto el anterior y vuelve a hacer un nuevo llamamiento para hacer uno nuevo, ¿no? También el testador tiene la facultad de revocar, cuantas veces lo desee. Tenemos 4 formas de revocación. Tenemos la total, parcial, la expresa y la tácita. Por lo tanto, este es un acto unilateral de voluntad, por lo cual puede dejar sin efecto todo o en parte del testamento anterior. Revocación total. Para la revocación total, vamos a poner un ejemplo. Hay un señor que tiene su almacén, en el cual tiene 3 hijos, y de los 3 hijos hay uno que le ayuda, que lo cuida, porque es una persona de edad. Entonces, este decide dejarle al hijo la mayoría de sus bienes y darle solamente lo que les corresponde a los otros 2. Pero al transcurrir el tiempo, el señor se va dando cuenta que sus otros hijos le empiezan a ayudar, le empiezan a cuidar, entonces piensa que es injusto darle más al uno que a los otros. Entonces vuelve a hacer un testamento, lo deja sin efecto el anterior y vuelve a hacer un nuevo testamento, dejando en partes iguales para todos sus hijos. En la revocación parcial, de igual forma, vamos a poner el mismo ejemplo del señor, pero en este caso se va a aumentar otra persona. El señor tiene 3 herederos, 3 hijos, pero decide dejarle un vehículo a un sobrino. Por azar de la vida, se viaja al exterior, entonces el señor decide modificar una parte y le cede el vehículo a su nieta, porque ella es posteriormente la que ahora le está ayudando. Entonces pasan a la notaría y
de igual manera va viendo qué cláusulas dejar sin efecto y mantener las otras. Va a continuar. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la revocación expresa. La revocación expresa es el acto por el cual un testador, por un acto de voluntad propia y con el uso de sus facultades mentales, deja sin efecto un testamento anterior, ya sea total o parcialmente. Como por ejemplo sería este el caso. Juan Pérez, boliviano, mayor de edad y plenamente capaz, otorgó un testamento en el año 2020 en el que dejaba sus bienes a su sobrino. Pero sin embargo, en 2025 decide cambiar su voluntad y hacer un nuevo testamento revocando expresamente el anterior. Y este es el testamento que lo he puesto como ejemplo. La redacción sería de esta forma. En la ciudad de Cochabamba, a los 3 días del mes de junio del 2025, yo, Juan Pérez López, mayor de edad, con carnet de identidad 734-4627, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de La Paz, encontrándome en pleno uso de mis facultades mentales y con capacidad legal para disponer de mis bienes, acá dice claramente: manifiesto mi voluntad de revocar en su totalidad el testamento otorgado en fecha 15 de marzo del 2020, el cual menciona la fecha del testamento, ante el notario de fe pública número 5 de esta ciudad. Declaro que este testamento queda sin efecto todas sus partes, por no corresponder ya con mi última voluntad. En su lugar dispongo lo siguiente: instruyo como única y universal heredera de todos mis bienes presentes, futuros a mi hermana María Pérez López. Entonces, como les decía, este es un ejemplo de la revocación, del acto de revocación, donde Juan Pérez está dejando expresamente en el testamento que sus bienes ya no pertenecerían a su sobrino, sino a su hermana. Ya, la revocación tácita. La revocación del testamento es tácita cuando el testador deja, sin dejar expresamente una disposición testamentaria, ya lo deja sin efecto. Otorga un nuevo testamento con distintas o contradictorias disposiciones testamentarias. Y este sería el ejemplo. Acá, Luis, que es mayor de edad, con capacidad legal para testar, otorga el siguiente testamento. El testamento A, que es en el año 2020, dejo mi terreno ubicado en Cochabamba a mi sobrino Carlos. Entonces, en este testamento es válido mientras este no sea revocado. Y en el testamento B, que es años siguientes, años posteriores, que sería el 2024, donde indica: dejo todos mis bienes, incluyendo el terreno de Cochabamba, a mi hija Ana como heredera universal. Entonces, este nuevo testamento, que sería el 2024, deja sin efecto al anterior testamento, que sería del 2020. Esto generalmente, la revocación tácita en nuestra legislación puede resultar uno de los siguientes hechos. Bueno, puede resultar puede resultar de uno de los siguientes hechos, que sería cuando un testamento de fecha posterior no revoca expresamente a los anteriores. Como ya les había indicado, en los dos testamentos A y B no dice, el testador no indica claramente que está revocando el testamento, sino que ya hay una contradicción, porque ya hay dos nombramientos a dos personas, uno que es a su sobrino y en el otro que es a su hermano. Como segundo sería cuando existe incompatibilidad entre dos o más testamentos. Es el mismo caso, ha habido una incompatibilidad en el nombre. Por ejemplo, acá dice que deja a su sobrino Carlos y en el otro dice que deja a su hija Ana. Entonces el testamento válido es el último que lo ha redactado. Sería
también cuando el testador destruye el testamento cerrado. En este caso es, en el caso que hicieran un testamento cerrado y lo tiene guardado, ya sea con una persona de confianza, como ya habíamos visto en los anteriores, en las anteriores exposiciones, él va y lo destruye dejándolo sin efecto. Es una forma también de revocación. El 4 dice por enajenación de bienes hecha por el testador. En este caso es cuando la persona deja como heredero a su sobrino Carlos, a su sobrino de una casa, pero transcurriendo los años, el testador antes de fallecer lo vende la casa. Entonces, esta quedaría sin efecto porque ya no hay el bien el cual le ha dejado a su sobrino. El quinto sería por transformación de la cosa dándole otra forma distinta. Este caso puede ser como un ejemplo que el testador deja a su sobrino un anillo de oro, pero transcurriendo los años, él decide fundir el anillo de oro y realizarlo una cadena de oro con el oro fundido. Entonces, en este caso, el sobrino ya no sería heredero del anillo porque ya no existe, ya se ha transformado a un collar de oro, una cadena. También puede ocurrir esto en los terrenos que dejan, digamos, como herencia, dejan un terreno, pero pues pasando los años ya lo construyen y se vuelve una casa, un edificio. Entonces esta ya ha perdido la forma inicial del bien que se ha dejado y ya no sería, ya sería una revocación prácticamente. Y en el punto 6 dice por falta de cumplimiento de las disposiciones testamentarias sujetas a condición suspensiva. Esto indica que, como ya habíamos visto igual en los anteriores casos, cuando un testador deja a su sobrino Carlos la casa, pero con la condición de que éste salga o sea abogado hasta sus 30 años, cosa que su sobrino Carlos no cumple. Pasados los 30 años no es abogado, entonces las disposiciones que ha exigido no se cumplirían, entonces también sería ahí automáticamente una revocación. Seguimos. Estas las conclusiones del ejemplo las he puesto directamente en las diapositivas para cuando las conclusiones. Facultad potestativa del testador. La facultad potestativa del testador incluye no solo la capacidad de disponer de sus bienes, sino también la de modificar, sustituir, revocar totalmente sus disposiciones en cualquier momento antes de su fallecimiento. Obviamente todo siempre que tenga la capacidad legal. Como por ejemplo sería en el 2020 María otorgó un testamento dejando su casa a su sobrino. Pero en 2024 cambia de parecer y redacta un nuevo testamento, dejando la misma casa a su hermano. Entonces ahí estaría ejerciendo su capacidad, María estaría ejerciendo su capacidad potestativa de hacer un nuevo testamento y en el momento que ella fallece, digamos que fallece en 2025, el testamento válido sería el último que ha dejado. Eso sería todo. Saumerio, ¿no? Mamá, no me dice. Bueno, creo que se están durmiendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar lo que viene a ser la parte de caducidad de lo que viene a ser los testamentos. Para ello vamos a hacer un poco más dinámico para que podamos despertar acá. Ya lo estoy viendo un poquito que se están durmiendo, así que vamos a hacer un poco más dinámico. Bueno, a ver, como ya les había dicho, lo que vamos a analizar ahora es la parte de la caducidad testamentaria. Vamos a analizar un poco lo que es el concepto de lo que es caducidad testamentaria. Por ejemplo, acá nos dice lo siguiente: ineficacia sobrevenida de disposiciones testamentarias válidas al inicio, pero que pierden eficacia por hechos posteriores. No sé si alguien me puede ayudar para poder entender eso. ¿Qué han entendido? ¿Se hay algún compañero que me pueda ayudar? ¿Ahí? Compañera, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué entiendes por este concepto? Ineficacia sobrevenida de disposiciones testamentarias válidas al inicio, pero que pierden eficacia por hechos posteriores. ¿Qué entenderías como caducidad? Tú, ¿de qué estás durmiendo? ¿Qué entiendes por caducidad? ¿Qué entiendes por caducidad en realidad? Algo que se ha vencido.
algo que se ha vencido, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente lo que nos está indicando acá es que el testamento tiene una fecha de caducidad y eso es lo que vamos a analizar ahora. Dice, por ejemplo, un heredero muere antes que el testador. Esa sería una causa de caducidad. Causas. Vamos a analizar ahora cuáles son las causas de lo que son la caducidad testamentaria. Por ejemplo, remoniencia del sucesor, o sea que el sucesor haya muerto antes de que se abra el testamento, ¿no es cierto? Otro lo que viene a ser la pérdida de capacidad para heredar. Ustedes bien saben que ya lo habíamos estudiado antes, que tenemos que tener una capacidad para heredar, pero si nosotros hemos perdido esa capacidad de heredar, nuestro testamento estaría caducando, eso es lo que nos indica acá. Ahora, también lo que viene a ser es el tema de la renuncia del heredero. Esa sería otra causa de caducidad testamentaria. Sigamos con lo que son las causas. Otro sería la muerte del legatario antes de cumplir la condición de carga. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. Muerte del legatario antes de cumplir la condición de carga. Por ejemplo, digamos que hay un testamento se ha abierto y dice que esta persona tiene que ver, antes de cumplir los 30 años, tenga un hijo y esté casado. Pero ¿qué ha pasado? Antes de que suceda eso, pero ya se había abierto el testamento, esta persona muere. Entonces, ¿qué sucede? No recibe lo que es el testamento, lo que estaba estipulado en el testamento. Por otro caso viene a ser el perecimiento del legado, del bien legado, o sea que el bien haya sido destruido como un fiesta animal. Supongamos que es el bien legado es un reloj y este reloj por causas naturales o por causas ajenas se ha destruido. Incumplimiento de una condición, lo que hace rato les decía, ¿no? El mismo ejemplo que les puse acá de la muerte del legatario, podemos decir lo siguiente. En el testamento dice que para que esta persona reciba el bien o un bien, tiene que cumplir una condición. La condición va a ser la siguiente, que antes de que cumplir los 30 años, esta persona esté casada y tenga un hijo. Si esa condición no se cumple, entonces el testamento caduca. Vamos a analizar qué clases del testamento, vamos a analizar las clases de lo que son las caducidades. Por ejemplo, acá tenemos dos. Uno que viene a ser la capacidad ipso iuri y el otro lo que es la capacidad ipso facto. Sí, caducidad, caducidad ipso facto. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir la capacidad ipso iuri? Dice que opera automáticamente por la ley. Ejemplo, los testamentos especiales caducan por el simple transcurso del plazo. Por ejemplo, esto está en el artículo 1215, como menciona acá. Vamos a analizar ahora lo que es la caducidad ipso facto. Nos dice, requiere declaración judicial. Por ejemplo, el instituido muere antes que el testador. El instituido se hace incapaz o la renuncia del instituido. Consecuencia, no hay derecho de representación en instituciones voluntarias. Vamos a seguir. Formas que delatan la caducidad testamentaria. Son tres. Los testamentos especiales, por perecimiento del bien y sujeta a condición o término. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, los testamentos especiales. Los testamentos especiales son varios, son 6 si no me equivoco, de los cuales vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, por el testamento especial por riesgo grave, dice que caduca a los 3 meses de haber cesado la causa. El otro testamento especial viene a ser a bordo de nave o aeronave. Este testamento especial caduca a los 30 días del desembarco. Otro de ellos viene a ser el testamento militar, que caduca al 3er mes de haber retornado a un lugar donde pueda testar ordinariamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos nosotros vamos a estar, ahí va a estar en movilización, digamos Alexander está en movilización militar y él emite su testamento militar. Como
está lejos, él puede emitir ese testamento, pero si al retornar, o sea, dice que al retornar él a un lugar donde existe un notario, donde puede hacer el testamento de manera ordinaria, este caduca. Perecimiento del bien. Bueno, esto es simple, ¿no? Como hace rato lo estábamos viendo, es cuando el bien desaparece o se destruye, ¿no? Es simple este tipo de perecimiento. Sujetas a una condición o término incierto. Por ejemplo, tenemos la condición suspensiva caduca si el instituido muere antes de cumplirse. También si la condición resolutoria, el instituido hereda hasta que se cumpla la condición. Otro que viene a ser es el término incierto. Puede transmitirse a herederos si ya figura en el patrimonio. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Samuel Ordóñez. Vamos analizando ya estos tres conceptos que habían hablado nuestros compañeros. Vamos a recapitular en sí, vamos a hacer un análisis comparativo en base a estos tres conceptos. Lo vamos a ir haciendo rápidamente, de manera que podamos entender puntualmente en qué consiste cada uno de ellos, de manera que podamos entender bien todo lo explicado anteriormente. Hemos tocado tres temas básicamente, ¿no? Uno es la nulidad, la revocación y la caducidad. En cuanto a su definición, podemos decir que la nulidad es la falta de eficacia por carencia de requisitos legales desde su origen. Vale decir que este testamento, como dicen vulgarmente, nació muerto por falta de algún requisito legal, a diferencia de la revocación, que si bien el testamento nace con validez, nos indica que la persona que va a realizar el testamento puede modificar o dejar sin efectos cuantas veces lo desee. Esa es la diferencia entre los dos. Y en cambio la caducidad nos indica que es válida desde un inicio, pero que éste se vuelve ineficaz por hechos ajenos al testador, ¿no? A diferencia de la revocación, que es por voluntad propia del testador. En la caducidad vamos a tener que el testamento va a perder eficacia por aspectos ajenos al testador. El otro criterio que podemos manejar es el momento de origen. Nos indica que la nulidad es eficaz desde su nacimiento. A diferencia es ineficaz, no eficaz. Sí, es ineficaz desde su nacimiento. Como había dicho anteriormente, nace muerto este testamento y no tiene validez para un futuro, ¿no? En cambio, que la revocación depende de la voluntad del testador. Vale decir que desde posterior al primer otorgamiento, él puede ir revocando las veces que desee. En cambio, la caducidad, como habíamos dicho, igual se origina dependiendo de las circunstancias ajenas al testador. Ahora, la causa principal nos indican, la causa principal en cuanto a la nulidad puede ser, por ejemplo, aspectos de vicios de forma o de fondo, como por ejemplo decían anteriormente, un niño menor de 16 años que haga un testamento, obviamente van a ser con la nulidad este documento, ¿no? En cambio, una revocación, como habíamos dicho, es decisión libre del testador las veces que desee poder revocar el testamento y realizar uno nuevo. En cambio, la caducidad es la pérdida de vigencia, o incumplimiento de alguna condición, como habíamos explicado anteriormente en el ejemplo de Cristian, en cuanto a los testamentos especiales, ¿no? Que tienen cierto tiempo de validez. En cuanto a la declaración judicial, podemos entre los tres indicar que la nulidad sí requiere para efectos jurídicos una declaración judicial. En cambio, la revocación no lo requiere, basta con la voluntad del testador para poder revocarlo por sí mismo, ¿no? En cambio, la caducidad, dependiendo los elementos que nos indicó el compañero anteriormente, puede ser automática en cuanto al ipso iuri o declaración judicial que se requiera mediante el ipso facto, ¿no? Llegaría a ser la otra diferencia en cuanto a la revocación y la nulidad. En cuanto a los efectos, la nulidad nos indica que se invalida de manera total o parcial, dependiendo, ¿no? las causas.
como se había indicado anteriormente. En cambio, la revocación también elimina la eficacia en todo o en parte, ya que el testador puede ir anulando totalmente, puede revocar totalmente el testamento o en parte, ¿verdad? En ciertas cláusulas, dependiendo del interés que él tenga. En cambio, la caducidad deja sin efectos por desaparición de las circunstancias, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a los plazos, la nulidad sí prescribe, como habían indicado mis compañeros, a los 5 años. La revocación, más que una prescripción, sería mientras el testador esté vivo, él puede ir revocando el testamento las veces que desee. Y en cuanto a la caducidad, habíamos dicho que automáticamente puede caducar una vez que se cumpla la causa que se propone, ¿no? Y para terminar, como habíamos dicho en un principio, la similitud de la nulidad, revocación y la caducidad, en realidad es que producen la ineficacia del testamento, ya sea de forma total o parcial, con el objetivo de proteger la voluntad del testador y su orden sucesorio. Bien, gracias. Ahora, ¿qué nos han preparado? ¿Ya tienen toda la lista completa? Está bien, compañeros. Ahora, para la actividad, realmente tendrían que haber estado muy atentos porque como es un tema teórico, hemos preparado un cuestionario, el cual consta de 9 preguntas y tiene 3 dígitos o más cada uno. Entonces, aquella persona que tenga mejor puntaje en este cuestionario, que es una competencia, se va a llevar el siguiente premio porque es solo un premio. ¿Es cuestionario en línea? Sí, doctor. Ah, ya. ¿Lo han mandado? Ahora lo dije. Es un diccionario jurídico que les puede servir a muchos. Quizá nos haga más también. Ya les envié el link al grupo que tenemos de los estudiantes de la materia. Para ingresar ponen su nombre completo, por favor. Y también se va a ver la cantidad de personas según la lista. Así que si hay nombres que quieran poner al azar para que esta lista con la suya, no. ¿Cómo les sale en sus dispositivos? Esperanza por los demás. Tarda, pero llega. Va a demorar, pero... Un momento, ahora le voy a dar. Sí, ahora lo voy a arreglar. No, no está dando la información. Vamos a sortear a la tarde. Sí, ahora le digo. ¿Al mismo? Les va a mandar el